Sin duda, los munanzos de mala sombra están siempre presentes en aquellos religiosos que desconocen los convenios o tratados que existen en la religión del Palo Monte o Palo Mayombe afrocubano. Es por eso que decimos que esas engangas son engangas de mala sombra, porque estos religiosos no comprenden de que hay que llevar una línea a seguir y una regla al cual mantenemos los ganguleros. Cuando hacemos un muñeco, un dundum musenga mayilli, un muñeco hecho de caña de azúcar, representamos lo primitivo que presenta esta religión a los conocimientos que pueden adquirir todos los mayumberos. Por lo tanto, en la religión, todo lo que es fácil simplemente no tiene mucho sentido. No es lo mismo querer echar humo o prender pólvora fula o echar aguardiente malafo o prender una enzunga a un tabaco o prender una empemba a una vela. Son cosas diferentes cuando el gangulero coge un estado más alto de conocimiento, que adquiere los conocimientos a través de los años. Y es por eso que mantenemos siempre estas formas primitivas, auténticas, para el desenvolvimiento no solo de los religiosos, sino para engrandecer más estos cultos o religiones afrocubanas. Por lo tanto, un mayumbero conoce bien su trabajo y se supone que si tú eres un religioso que sabe, no vas a ir a comprar un muñeco a la botánica para hacer una obra buena o mala o un amarre o simplemente realizar un trabajo de buenas artes para el desenvolvimiento monetario, ya que la caña de azúcar pertenece al cuyo lucero y podemos hacer ofrenda de ella, podemos hacer un muñeco, como dice Dundum Musenga Mayilli, un muñeco de caña de azúcar, y de esta manera vamos a enseñar cómo es que el gangulero puede ir trabajando sin tanto apuro y naturalmente con las cosas necesarias que se va a hacer el trabajo o la ensara. Y es por eso que enseñamos hoy formas primitivas que datan de cientos de años, donde ha sido un tabú para todos los religiosos y que hoy, gracias al Tataí Tiraca Batalla Mundo, usted puede obtener estos conocimientos utilizando una trenza tejida según los colores que vamos a utilizar. Van a identificarse las deidades al cual realizamos el trabajo. Los mayumberos siempre mantienen un alto perfil de las formas primitivas, al cual mantienen muchas veces en silencio, hablando de los ganguleros de Cuba, no de los ganguleros actuales que desconocen muchas formas de trabajo y que se están, de un modo o de otro, están limitados. Hoy nosotros damos esta oportunidad para aquel que es religioso verdadero, para aquel que es un hipócrita, para aquel también que es un farsante, que es un ladrón, y que al hacer cualquier tipo de trabajo tenga la facultad y el conocimiento de hacer algo que verdaderamente va a surtir efecto y a la vista de los religiosos va a ser un buen trabajo. No podemos inventar y ir a la botánica o pedirle a la persona que le vamos a hacer el trabajo, tráeme un muñeco de eso de tela y hacerle un muñeco que no sabemos ni quién lo hizo y que se hace con propósito para venderlo simplemente, y no se hace
con las formas primitivas, auténticas, que necesita el trabajo. Es igual que cuando te piden cascarilla, que usted coja y utilice la cascarilla que venden en las botánicas, que no es cascarilla, que no es hecha de la cáscara de huevo, y simplemente usted está omitiendo pasos a seguir en el trabajo que se indica. Si al utilizar en cangre y mazango hojas de maíz, sabemos que está utilizando estas formas primitivas en la invocación de Tatapanzua o Cuba Allende. Y sabemos que Cuba Allende en el sincretismo es San Lázaro. Utilizando así en las trenzas de colores lo mismo color amarillo que pertenece a Mamá Chola para el desenvolvimiento, o utilizando la tela blanca que va a utilizar o va a representar la ensamble, y por lo tanto utilizando la trenza también en rojo estamos utilizando a Isasi Sasi, Siete Rayos, Santa Bárbara Bendita en el sincretismo de estas artes ocultas. Los mayumberos siempre presumen de lo que son. Los mayumberos son personas que creen que se las saben todas. En estas formas primitivas nadie sabe nada. Usted se muere sin saberlo todo porque se mantiene oculto entre los ganguleros que saben. Ahora yo estoy dando esta oportunidad de que todo el mundo aprenda a hacer un muñeco Dundu Musenga Mayigi. Musenga, la caña de azúcar, y así desenvolver un muñeco que necesitamos para una ofrenda, o si bien queremos utilizar el muñeco para hacer malas artes. Una persona me dijo y me escribió que él estaba un poco confuso porque era la caña de azúcar dulce. Sí, nosotros no utilizamos la caña de azúcar como trabajo, sino como ofrenda a Lucero, y por lo tanto hacer un muñeco va a estar interviniendo directamente en cuyo Lucero, o Lucero Mundo, Lucero Madrugal, Lucero Betodo, Lucero Monte, o los luceros, o el lucero que usted está utilizando en el trabajo que usted está haciendo. Muchas veces nos hemos confundido porque creen que el gangulero no realiza trabajos. El gangulero es uno de los religiosos que más trabajo realiza y casi siempre no los hace dobles. Esto quiere decir que si hiciste un trabajo ahora, mañana no vas a hacer ese mismo trabajo. Vas a hacer otro trabajo que están inducidos o invocados a otras deidades de acuerdo al trabajo que usted está haciendo. Ser mayumbero es algo importante para el religioso, porque el religioso y el padrino te enseña a cómo usted conducirse en la religión. Y si usted le piden que usted sea un buen hombre, que usted no beba, que usted no haga droga, que usted respete a sus mayores religiosos, que quiera a sus padres, que quieran a sus hermanos, que quiera a su familia, y usted le enseñan todo eso, usted va a ser un buen religioso si usted lo cumple. Pero usted puede ser religioso y ser un hijo malcriado, ser un hijo atrevido, faltándole respeto a sus padres. Si usted le falta respeto a sus padres, usted no puede ser un buen religioso. Usted tiene que cumplir con las leyes de la religión que se procesa en las reglas congas del Palo Monte o Palo Mayombe. Para usted ser un buen hijo, un buen religioso, tiene que ser primero un buen hijo. Para ser un buen religioso, tiene que ser un hombre ante todas las cosas y no ser un chismoso o un enredador o un bretero como existen actualmente en estos religiosos que ahora han salido nuevos,
que no son todos, ya sabemos que no son todos, pero son muchos los que creen que esta religión es como otras religiones. Esta religión te mantiene directo a lo que usted puede hacer. Si usted no puede beber, usted no tiene que beber. Si usted está en la delincuencia, usted se tiene que quitar de la delincuencia, porque para eso se hace religioso, para usted poder procesar la religión, tener una mejor economía y estar ayudando a las personas y quitarse de todas las cosas malas que usted está haciendo. Si usted tiene una letra de justicia y usted va a quitarse la letra de justicia y usted sigue en el mismo cuento, fumando marihuana, oliendo cocaína y fajándote en la esquina o fajándote por ahí o robando, la letra que le va a quitar su padrino va a proseguir porque usted sigue en lo malo. Ahora, si usted se quita en lo malo, le quitan la letra, usted va a tener una oportunidad en su vida, va a conseguir una mujer que lo quiera, va a tener su familia y se va a dedicar a la religión para hacerle el bien. Porque la religión no se coge para hacer daño o hacer brujería a todas las personas porque usted no se lleve mal con ellas o porque usted esté simplemente discutiendo y usted tenga que hacer o actuar e irle a la enganga a pedir en contra de la persona. Hacer un muñeco dundo musenga mayilli, musenga, caña de azúcar. Claro, es un poco complicado. Porque por lo regular, los religiosos, los ganguleros, los mayumberos, son artesanos. Son personas que saben hacer las cosas, que saben hacer los muñecos que necesitan. Si bien lo pueden hacer con cangre y mazango, lo pueden hacer con tela o lo pueden hacer, como podemos ver, con la musenga, con la caña de azúcar. Siempre hacemos un hincapié en las cosas buenas de la religión. Ya sabemos que las personas pueden utilizar las dos fuerzas, la fuerza del mal o la fuerza del bien, pero siempre mi recomendación es que usted haga el bien, porque el que hace el bien, bien va a salir. Además, para hacer daño, hay que saber mucho en la religión para no coger los arrastres que podemos tener de las cosas malas, de la puerta que abrimos, de los espíritus que vienen malongos, inquisis malongos, inquisis malos, y poder coger cierto arrastre que ellos nos van a dejar y tener que nosotros, de un modo o de otro, limpiar nuestro encombo. En el término que hacemos un muñeco, un dundo musenga mayilli, vamos a saludar a algunos tatas que siempre están presentes en nosotros. El tata Lamba de España, el tata Musucambi de Venezuela, el tata Uruguanga de Venezuela, el tata Quimbundo de México, el tata Irving Cordero Manzano de Cuba y muchos tatas más que le mandamos un salam aleikum de Cunanchila de corazón. Abriendo un paréntesis en lo que es la religión. La religión es complicada para muchas personas. La religión no es tan fácil, porque si fuera tan fácil todos fuéramos buenos religiosos. Pero la religión te obliga a aprender, la religión te hace ser mejor persona, la religión te hace respetar a tus mayores, respetar sobre todo a tu familia, porque si usted no respeta a sus padres, usted debe cambiar. Cuando sus padres le dicen algo, se lo dicen por su bien. En la religión es lo mismo. Cuando el padrino dice algo, lo dice porque sabe o tiene la experiencia y está mirando lo que va a suceder y le está dando un ultimato de que se calme o que esté tranquilo porque le va a suceder cierta cosa o cierto problema, o va a tener problemas de justicia, o va a tener un accidente, o va a tener graves consecuencias. Y ahora, hoy en día, como está tan presente la guerra y las malas acciones en el mundo,
pues no creo que usted debe desobedecer al padrino, porque el padrino siempre le va a dar esa oportunidad de que usted esté precavido de lo que pudiera pasar. Hacer un muñeco brujo con Cangri Mazango o hacer un muñeco Dundu Musenga Mayigi, un muñeco hecho de madera o un muñeco hecho de caña de azúcar, Dundum Musenga Mayigi, utilizando trenzas, y a la vista de todo estamos viendo cómo el Tataí Tiraca Batalla Mundo Guardo Sesti procesa este muñeco que ha estado en un tabú por cientos de años. Y créame que es como tener un tesoro que un padrino te enseñe. Por eso me dicen a mí el padrino de las redes sociales. Yo no quiero ese título, sinceramente, pero todo el mundo me dice así: el padrino de las redes sociales. Y bueno, yo también puedo aceptar eso. Como dice, agüe son agüe, mañana son mañana, con Golango nunca tesis y tesis a mundo guava. Las personas tienen que aprender. Se aprende la religión no para hacerles daño. Se aprende la religión para ayudar a las personas. No podemos ayudar a todas las personas, indiscutiblemente no podemos ayudar a todas las personas, pero podemos ayudar a algunos cuantos, y esto es lo suficiente para nosotros tener un desenvolvimiento, sentirnos bien y poder dar un consejo en base a los conocimientos religiosos que existen. Esto quiere decir que cuando nosotros los religiosos hacemos algo, todo tiene un porqué de las cosas. No hacemos el muñeco porque queremos hacer el muñeco con caña de azúcar, o queremos hacer un muñeco brujo de Cangri Mazango, que son los muñecos más antiguos que se pueden conocer en esta religión. Y como es natural, para hacer todas estas cosas, alguien nos los tiene que enseñar. Esto no viene del aire, no viene de que vino el pajarito y te lo dijo. Esto viene de los conocimientos que trajeron los africanos en Cuba, y que los hijos de esos africanos, los criollos cubanos, aprendieron a hacer estas cosas. Si usted no ve cómo se hace un Dundu Musenga Mayigi con una caña de azúcar, usted nunca lo va a poder hacer. Ahora enreda con hilo negro el Dundu Musenga Mayigi, y de esta manera va a ir amarrando el trabajo que estamos haciendo. Muchos anguleros hacen estos trabajos alante del enganga, como es natural, para que vaya cogiendo acciones. Nosotros lo estamos presentando de esta manera. O si me ven con reloj, o si me ven con sortija, o simplemente no utilizo esto, simplemente lo estoy enseñando a ustedes de esta forma. Pero al trabajar no puedes tener un reloj, o no puedes tener un anillo, o no puedes tener una cadena, y debes ponerte siempre el pañuelo como los anguleros. No vas a trabajar palo mayombe y te vas a parecer a un santero, porque esas no son las leyes de esta religión. Por lo tanto, tenemos que regirnos por las leyes que dejaron los africanos en Cuba, y de esta manera vamos a tener una visión, vamos a estar, como dice, en la línea a seguir que los anguleros deben tener. Es importante ver
paso a paso la forma primitiva que podemos ver. Podemos decir que existen muy buenos tatas y otros que no sirven para nada. Queremos decir que algunos son explotadores y otros pues quieren esta religión, tienen cierta economía trabajando, pero lo hacen de corazón y lo hacen bien. Podemos mencionar el Tata Musukambi de Venezuela, que puede ayudar a muchas personas, sobre todo en Venezuela. No vamos a decir que son todos los religiosos, pero muchos han estado engañados. Y el Tata Musukambi puede ayudarlo a resolver, a arreglar su fundamento de enganga, tener un nombre y estar perteneciendo a este Munanzo Congo, donde las cosas van a ser diferentes a lo que usted puede estar viendo por ahí. También mencionamos al Tata Lamba de España, otro buen religioso que ha adquirido las enseñanzas del Tataí Tiraca Batalla Mundo, y esto le ha dado la oportunidad de abrir, como dice, su horizonte. Este Tata también ayuda a muchas personas y bueno, como es natural, tendrán sus derechos y tendrán sus formas de pagarlo según como ellos trabajen. Y tenemos al Tata Irving Cordero de Cuba, un buen gangulero que ha rayado a muchas personas extranjeras que han sido muchas veces mandadas por mí. Y ese es otro buen religioso. Existen muchos buenos, pero no son de mi conocimiento. Podemos también mencionar al Tata Quimbundo de México, que también está preparando sus condiciones para poder trabajar. Y así la religión va a engrandecerse según lo religioso que sean. ¿Por qué usted cree que hay tan malos religiosos? Porque se meten en la religión, no desarrollan sus espíritus espiritualmente, en misas espirituales, porque se meten en la religión y el padrino que tiene no los enseña, y el padrino que ha estado robando conocimiento sin saber el porqué de las cosas, ese no puede enseñar nada. Y esos son todos los malos religiosos que hay. Hay otros religiosos que no son ni religiosos, que se hacen pasar por religiosos, que están robando, que están explotando, que están engañando a las personas, que están inventando hasta ellos mismos rayar cómo pueden rayar. Y hacen inventos. Y entonces llega la persona que no conoce, lo involucran en eso porque le dicen 2 o 3 verdades, después le dicen 500 mentiras y de la noche a la mañana lo asustan porque tienen mucho conocimiento para asustar a la gente, para intimidarlo, y entonces lo lleva a rayarse una persona que vino a una consulta para arreglar sus problemas o tener un resguardo o hacerse una limpieza, se ve involucrado sacando sus ahorros que tenía para entregárselo al delincuente, ladrón que es ese religioso o se hace pasar por religioso. Y esto lo estamos viendo a diario. Personas que han perdido su familia, personas que han perdido su trabajo, personas que han perdido sus negocios, sus hijos, su mujer, después que se han rayado, porque le han hecho todo tipo de mentiras, porque rayarse equivale a tener un mejor balance en la vida. Como usted se va a rayar y va a estar peor que como usted llegó. Simplemente porque a lo mejor no lo necesitaba rayarte y el delincuente que está viendo cómo inventa y que está de acuerdo con 2 o 3 religiosos más a decirte, mira, fulano que es buen religioso, ¿por qué no te rayas con él? Él te resuelve. ¿Y por qué fulano? Y entonces están dividiendo el dinero entre todos porque es como si fuera
un equipo de pelota que está jugando, pero en este caso están robando, y no es un equipo de pelota, es un equipo de brujeros que están tratando de robar y de hacer cosas indebidas. Ahora yo dedico mi tiempo a enseñarle esto. Claro, esto no lo va a poder hacer todo el mundo, porque todo el mundo no va a tener esta paciencia para poder hacerlo, pero hay tipos que sí, que tratan de hacerlo. Muchas veces para hacer una presentación delante de la persona, poder robar bastante, o simplemente para que la persona diga, bueno, este religioso sabe porque mira lo que está haciendo, pero no dice, esto lo enseñó el Tataí Tiraca Batalla Mundo, el padrino en las redes sociales. Y entonces viene ese cuento que se lo enseña al ahijado, y el ahijado cree que él lo hizo, pero él no ha hecho nada, él es otro copiador. Más rayo parta la criyumba de lo yo. Cariajo. Dice quiaco, dice abue, dice androla, dicen cunalombo, cariajo. A ver, piango, dice abue, dice los cunalombo, dicen que en Sara, dicen malongo, dicen que en Sara, dicen finda, que en Bonda dicen con lo propio, dicen remolino, dicen más rayo parta criyumba de lo yo. Las formas primitivas que tienen los ganguleros datan de cientos de años atrás. Ya hemos dicho que esta religión llegó a Cuba a principios de 1500, 1600 con la trata de esclavos traída del continente africano por los españoles. Y que esta religión es sumamente joven fuera de Cuba, en diferentes países como Colombia, Venezuela, México, Puerto Rico y todos estos países y Estados Unidos. Esta religión tiene alrededor de unos 50 años. La trajeron los cubanos, los criollos cubanos, que huyeron de la isla por el comunismo. Y con ello trajeron sus creencias. Pero estas creencias se han vuelto una estafa a muchas personas. Y siempre decimos esto porque es menester de que la persona que se sienta estafada tenga un apoyo en otra persona que dice lo que él está sintiendo, que le están robando, que lo están engañando, que no lo enseñan. No lo pueden enseñar porque no saben nada. A pocas penas han aprendido a rayar algunos y a pocas penas algunos hacen algunos canticos. Pero lo que es la brujería, lo que es trabajar en zaral, malongo o con ensambi, ya son cosas diferentes. Yo siempre me he regido en esta religión por las leyes. No me ha sido fácil aprender, pero cuando lo he visto, lo he hecho y lo he aprendido porque mantengo ese amor en el corazón en base a todos estos cultos religiosos que existen. Y me tomo mi tiempo en engrandecer a esta religión y engrandecer a los religiosos. Ahora fulanito y ciclanito está viendo este programa que yo estoy poniendo y él cree que todos los religiosos son de esta manera. No, son pocos los religiosos que pueden ser como yo lo estoy presentando y enseñando a todos ustedes. Sin duda, es más posible que te engañen que no, o que tengas suerte de rayarte en un lugar verdadero por algún religioso de Cunanchila que te recomiende a otros religiosos, no por ganar dinero, no por tener, como dice, una alianza entre ese religioso y los otros que buscan gente para que rayen y así buscar dinero entre ellos. Y esto está sucediendo. Ahora tú te rayas aquí y esta casa a los 2 años no existe.
El tipo se fue porque el tipo se tiene que ir, porque el tipo ha robado tanto y ha engañado tanto que hasta lo quieren hasta matar. Han matado en México a algunos religiosos por engañar. En otros países, también en Venezuela, han matado religiosos que han engañado a las personas. Y hay hombres que no se dejan engañar de esta forma. Hay quien no le interesa y dirá, bueno, yo perdí ya mi dinero. Pero otro dice, hay que darme mi dinero para atrás. ¿Usted cree que hacer una enganga es 3 palos que te encontraste en la esquina y los cogiste del parque ahí, de cualquier monte, y ya eres un palero porque echaste un poco de tierra en un caldero de hierro y ya? Eso es ya. Si fuera así, todos queremos hacer eso. O como las gangas espirituales que no existen y todo ese tipo de cosas que inventan, no tienen nada que hacer de poner en las redes sociales, no tienen un argumento real sobre esta religión. Entonces no hagas eso. Es mejor que te aprendas y con el tiempo, yo tarde o temprano tengo que morir. Así que cuando yo muera, bueno, seguro que van a haber muchos que van a querer estar inventando, pero ya esto está dicho. Para mí la religión es algo que llevo en mi corazón y ayudo a las personas que puedo. Siempre lo he hecho aquí, en Cuba y en todas partes, aquí en los Estados Unidos y en Cuba también lo he hecho. Siempre he enseñado a muchas personas. No tengo vanidad por lo que sé. Si tuviera vanidad, ustedes ninguno tuviera cómo pagarme. Pero voy a conocer en Dundo Musenga Mayilli, el muñeco hecho de caña de azúcar, para sus conocimientos. Un ensala maleco para todos los tataitas ya y en gueyo, y que se envían pungo cutar en todo un día de agüe, que agüe son agüe y que mañana son mañana, que con Golango nunca tesis y tesia, mundo cuava. No sea un prende vela, no seas un echa humo, no sea un sopla aguardiente, no sea un prende fula, no sea un matagallo, sea un gangulero para que pueda desarrollar todas estas formas primitivas que en un momento determinado lo va a ayudar a usted a tener mejor economía y a vivir mejor sin tener que explotar a nadie, ayudando a las personas. Sea entendible la religión, no se deje envolver por mentiras. Cuando usted se deja envolver de ese padrino mentiroso, usted está, como dice, jodido. Y es por eso que siempre decimos que esta es la mejor página para saber, para conocer, para aprender, para quitarnos de las dudas y podemos ver la enganga tulumana al Tataí Tiraca Batalla Mundo, que de un modo o de otro toma su tiempo en enseñar a todas las personas. Un ensala maleco para todos los tataitas, yay y engueyo, y que se ambian pungo cutar en todo un día de agüe.